están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Estamos nuevamente una semana en Radio Agricultura, en Agricultura TV, en todas nuestras plataformas, junto a Ignacio Briones y un destacadísimo invitado, un lujo, un privilegio tenerlo, el economista Klaus Schmidt-Hebel. De apellido compuesto. El economista de apellido compuesto, además, como dijo el ministro de Hacienda. Muchísimas gracias por invitarme y contentísimo de ser entrevistados por grandes colegas y amigos. Oye, Klaus es conocido, tiene una larga trayectoria en el mundo de la economía, también en el mundo de las políticas públicas. Yo me acuerdo hace unos 15 años atrás publicaste un documento muy extenso de medidas, muy comprensivo, ¿no?, para el desarrollo de Chile. Vamos a hablar de eso después. Pero sobre todo un economista de una trayectoria académica brillante, de los tres economistas más citados, de los economistas de Chile más citados, economista de la Universidad Católica, doctor en economía del MIT. ¿Cuántos chilenos se han doctorado en el MIT a esta altura? Hay una cuenta, ¿no? Sí, perdón. ¿Cuántos economistas doctorados? Hay varios, yo diría que el flujo de titulación de chileno son más o menos uno por año y medio. Cada año y medio sale uno, o cada año a veces, pero entre Ya, entonces no son tantos tampoco. 10 en los últimos 15 años. No, esto empezó con el padre Pablo García, que tiene el primer grado, yo creo que de economía MIT en los años 60. Él es el primer chileno que se doctoró en el MIT. ¿Fue antes Sí. que Vittorio? ¿Vittorio Corvo? Fue antes de Vittorio. Vittorio fue un par de años después. Vittorio un poquito menor que el padre Pablo García, que en paz descanse por lo demás. No, Vittorio fue bastante posterior. Ahí por el fin de los 60, comenzó los de 70. Debería saberlo porque saqué un libro, una Festschrift, como se dice en Alemania y en inglés, vale decir un libro celebratorio conjuntamente con Ricardo Caballero. Editamos un libro donde hicimos una conferencia grandota hace 12 años atrás y es parte de la serie de libros de Banco Central, los papers científicos que se publicaron en honor a Vittorio en la conferencia en su honor. Oye, digamos además, en la extraordinaria trayectoria y carrera profesional y académica de Klaus, que fue economista jefe de la OCDE, que es un cargo súper importante, muy prestigioso, además de brillante profesor, y que además es un economista que participa en las políticas públicas, que es bien valioso. Sí. Profesor titular hoy día de la Universidad del Desarrollo de la Universidad Católica. Así es. Pero por favor, paremos con las flores. Son merecidas. Siempre, Klaus, cuando tenemos un invitado, partimos por el lado más humano, su historia, su trayectoria, que a veces es lo que la gente no conoce. Y de hecho, tu currículum es muy extenso. Y siempre le preguntamos a quienes vienen y tienen esta historia tan extensa, ¿cuál ha sido el momento, a propósito que tú empezaste, y vamos a hablar de eso también, a estudiar la economía de la felicidad? ¿Qué momento tú recuerdas con especial cariño de tu carrera profesional? Sin duda lo que mencionó Ignacio. ¿La OECD? Lejos, pero por lejos, mi mejor experiencia profesional y académica, pero fundamentalmente profesional más que académica, fueron mis alrededor de 10 meses como economista jefe de la OECD. ¿Por qué razón? Porque yo asumí, y me lo dijo Ángel Gurría, que era el secretario general de la OECD, general y ejecutivo, mexicano, destacado, economista mexicano además. Me dijo, mira Klaus, esto es un trabajo de 10 horas diarias, 6 días a la semana. Y así empecé el 1 de agosto del 2008, pero el 15 de septiembre vino Lehman Brothers y eso pasó a ser como un trabajo de ministro de Estado, que ustedes fueron, Apagando y lo la conocen, crisis, claro. y fueron 24 7 días a la 24/7. semana y unos 12, 14 horas al día. Y fue fascinante, fue realmente fascinante. Mi fascinación duró muy poco, porque Notable, a los sí. 2 meses posteriores a Lehman Brothers falleció mi hijo, fue asesinado, como ustedes saben, y eso me obligó a poner término muy temprano. Me quedé medio año más todavía en la OECD, pero después la situación familiar y judicial respecto de los asesinos de mi hijo, no pude seguir en París, tuve que renunciar y hacerme cargo de esos temas en Chile. Que cumplen condena. Condena perpetua, ni un día menos de 63 años de cárcel para la asesina y de 60 años de cárcel para el asesino.
Oye, y después de la OECD te vienes a Chile, Sí. que ahí inicia una aproximación más directa a políticas públicas, esta iniciativa República, que presentaron una serie de iniciativas que en ese momento, mira cómo ha pasado el tiempo, se pensaba que estábamos a puertas Oye, y del varias- desarrollo, ¿no? Y varias- eran los palos para completar el y yo puente. creo que hay que reciclar ese libro, que tiene además una tapa muy atractiva con un color medio rosado fucsia, 95 creo que cuesta, de destacadísima gente, además muy aplicada, ese es el sello que tenía, y muchas son plenamente vigentes. Entonces, 95 propuestas, hay que ¿no? retomarlo. Hay un- Lamentablemente yo creo que muchas de las propuestas son vigentes, lo que significa que no han No sido las hemos implementadas hecho. por nuestro país, Exacto. efectivamente. ¿Eso cuándo se presentó? 2013. Sí, Empezamos en 2013. 2011. Fui invitado, me llamó por teléfono un destacado empresario chileno que dijo, mira Klaus, estoy preocupado por Chile, desde los pingüinos en adelante, los movimientos de los estudiantiles ahora, liderados por nuestro presidente actual, ¿no es cierto? Del 2011 fue eso. Y por tanto, ¿por qué no conformas un grupo transversal? Ese fue el encargo. Y los gastos que tú tengas, ¿no es cierto?, que tengan ustedes como grupo. Y por tanto invité a Andrea Tockman en ese momento a trabajar conmigo para organizar este grupo y hacer sesiones semanales, invitando a los 12 participantes más allá de nosotros, ¿no es cierto?, desde el Partido Socialista hasta la UDI en ese momento, que era todo el espectro político razonable del ¿Quiénes país. eran algunos participantes? Jorge Quirós, Juan Andrés Fontaine, luego había personas, la misma Andrea Tockman, Andrea Repeto, creo que fueron las únicas dos mujeres que integraron este grupo, sí, efectivamente. Dante Contreras, Pancho Gallego estaba también. Francisco Gallego, gracias, y varios más. Esto fue y el varios 2013. más. Oye, lo que es Fue un interesante, trabajo de un año y medio. Fue un trabajo de un año y medio. la fecha no es coincidencia, porque para que hablemos de crecimiento, digamos. 2013 la economía chilena claramente se estancó en un valle donde la tasa de crecimiento con distintas velocidades anteriores, pero siempre creciendo, se empieza a estancar. Así es. Y la curva, digamos, de crecimiento del ingreso per cápita se aplana, y la verdad sea dicha, entre el 2013 y el 2023, en esa década, el ingreso per cápita creció 0,6%, es decir, si el pedazo de la torta que nos tocaba en promedio era de tamaño 100 en 2013, en 2023 era más o menos de 106. ¿Ah? Y eso refleja que estamos en una mediocridad hace harto rato, y el libro intuyó bien esa mediocridad, y sin embargo no hemos sido capaces de implementar reformas estructurales que nos saquen de esa mediocridad, porque acá hay que decirlo, lo repetimos siempre en este programa con Gonzalo, no basta decir hay que crecer, no basta el voluntarismo es pésimo aliado, al contrario, sino que hay que hacer la pega, y hay que implementar las reformas que tiren el carro del desarrollo. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso, un poquito de crecimiento? Esto ha sido Y muy activo en abundando el debate. comentario, una pregunta en concreta. Uno, ¿se chingó Chile? ¿Está estancado? ¿Se puede revertir? Y dos, ¿en qué momento? Parafraseando a Zabalita en Conversión en la Conversación en la Catedral. La primera pregunta te tengo respuesta, la segunda no. La primera pregunta es, ¿se chingó Chile? ¿Se jodió Chile? Yo veo el vaso medio lleno, ¿ah? Y por tanto, si decimos, se jodió Chile a la Vargas Llosa o se chingó Chile a la mexicana, peruano-mexicano, suena a un cambio terminal y definitivo. Irreversible, claro. Irreversible. Yo no creo en eso. Yo creo que en forma temporaria, sí. En forma transitoria se jodió Chile en algún momento del tiempo, más que un momento, durante un periodo de tiempo. Yo no creo en esto de que haya, primero, no hay solamente un factor de la chinga o la joda de Chile. Yo creo que esto es multifactorial. Y esto no solamente es responsabilidad de este gobierno que logra el menor crecimiento, el estancamiento completo, diría yo, de la economía chilena, sino que esto viene de antes, como muy bien dijo Ignacio, esto viene Una trayectoria larga. desde la parte estadística pura, viene del 2013 en adelante. Pero los factores son muchos. Los factores son desde ausencia de reformas estructurales, no sé si eso es la siguiente pregunta de ustedes, Sí. pero desde la ausencia de reformas estructurales importantes, como por ejemplo, reforma al Estado, como por ejemplo, reforma de pensiones, pero bien diseñada, que sea equitativa,
que sea inclusiva en materia de mejorar el problema de las bajas pensiones en ciertos segmentos de la población. Podríamos decir que ausencia de reformas estructurales, pero también en algunos casos exceso de malas reformas. La Y reforma exceso, tributaria del pero 2014 sin fue una duda, muy mala el reforma. segundo factor, exceso de mala reforma, la tributaria del 2014-15, luego nosotros tenemos Cambio del sistema una electoral. permisología que es exponencialmente creciente, Sí, eso ha sido, mala en ha el sido un diseño. empeoramiento progresivo. Exactamente, y por tanto un año yo creo que no identifiquemos un año, porque el año vamos a identificar con la reforma tributaria Sí, no, bajo estoy de acuerdo. Bachelet 2, que es un factor importante, pero es un factor entre una probablemente media docena de factores importantes. Oye, y digamos que la productividad total de factores dejó de aportar al crecimiento. Antes aportaba puntos al crecimiento, ahora no aporta, le resta a partir de la segunda, de la última parte de la década del 2000. O sea, antes del 2010 esto ya empezó Coincide casi exactamente con la crisis asiática, de que se chinga o se jode el crecimiento de la productividad total y va de algo así como de 2,5 puntos, que explica el crecimiento de entre 4 y 8% que tuvimos durante la década del 90, va a cero abruptamente a cero. Durante la crisis asiática, durante la crisis siempre la productividad se estanca o cae, pero no se recupera de cero, No. sino que queda en cero o levemente positivo, 0,1, 0,2, o levemente negativo en 0,4, 0,5, depende de cómo se calcula, hay distintas metodologías de cálculo. ¿Y no te voy a preguntar si se puede volver a crecer al 4%, porque yo creo que se puede, si lo hicimos hace no mucho. De hecho, el último año que crecimos al 4 fue el 2018, después el 2013, y entre medio ha sido todo plano, entre 0, 1, 2, incluso algunos años de caída como la pandemia. Pero la pregunta es, y no siendo tampoco tan ambicioso, ¿no? Hay que hacer esta... No. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo para recuperar un cierto impulso de la economía? A ver, yo creo que muchísimo se puede hacer en el corto plazo, vale decir a partir del 11 de marzo del año 2025. Antes de eso, 26, perdón. Antes de eso, con un gobierno pato cojo no se hace nada, con certeza casi absoluta. Pero hay muchísimo que se puede hacer, pero de ese muchísimo, algo se puede hacer sin cambios, grandes cambios legales, pero mucho se debe hacer con grandes cambios legales. Reforma al Estado, un tiempo que ustedes han enfatizado en distintas tribunas, mucho más que yo. Reforma al estatuto administrativo de los empleados públicos, que es parte de reforma al Estado. la por madre, supuesto. la madre de la reforma del Estado. La madre de la reforma del Estado, más todo lo demás. Permisología, a ver, algo fácil que no requiere cambio de ley es colocar a cargo de las seremías y a cargo del sistema de evaluación de impacto ambiental, a cargo del ministerio, de los ministerios correspondientes, los subsecretarios y los gobernadores, ¿no es cierto? Personas que, no los gobernadores, los delegados presidenciales, personas que equilibren adecuadamente la regulación actual, sin tocar la ley todavía, la regulación actual, ambiental, laboral, impacto social, entorno, todo, y que se aplique la ley, en cuanto a los plazos, en cuanto a los contenidos, porque hoy día este gobierno, y seguramente no está el espíritu del ministro Grau, eso del ministro Marcel, pero de facto y de hecho, aunque no necesariamente, y ciertamente violando el de jure, hay muchas personas encargadas de distintas etapas de la evaluación y las aprobaciones de un proyecto de inversión cualquiera, desde la ampliación de la carnicería en Curicó hasta un gran proyecto minero o de energía sustentable, ¿no es cierto?, como eólica y solar, que esos funcionarios no muestran el interés, el compromiso, incluso muchas veces yo creo que están opuestos a ciertos proyectos en sus regiones, en su comuna, y por tanto lo traban. Déjeme contarle una anécdota. Esta semana me tocó estar con personas que trabajan en el proyecto este grande de producción de amoníaco verde en la Patagonia, y ellos ya están en trámite ambiental. ¿Este es de GIF? No, HNH. HNH, sí. Sí. Que es un proyecto de 11.000 millones de... Es el proyecto más grande de inversión de la historia de Chile, probablemente. Que es un proyecto grande, o sea, hay que evaluarlo bien ambientalmente. Un parque eólico de miles de hectáreas, una planta industrial, una desaladora, un puerto, o sea, tiene impacto, hay que hacerlo bien. Pero me comentaban que ellos ingresaron su estudio de impacto ambiental y recibieron varios miles de observaciones y les dan, y esto es lo kafkiano, 2 meses para responder.
Y me dice, antes de un año es imposible que respondamos todas las Evidente. observaciones, porque son Evidente. infinitas. Oye, y te complemento con otro que muestra el realismo mágico de lo que estamos parados, digamos. No sé si este mismo proyecto u otro en Magallanes de hidrógeno verde, que le pidieron proyectar e informar los impactos en el flujo marítimo en los próximos 50 Sí, años. este mismo. Pero es francamente una cosa, pero Idiota. me están bromeando. Es idiota. Me están tomando el pelo, pero ¿qué Sí. se creen? Ya, pero si el próximo gobierno tuviera que priorizar Eso. una reforma, Esa. No, no es una reforma, es un cambio administrativo. a la posibilidad de hacer los proyectos de inversión en Chile. Así es, porque bajar los proyectos tienen bueno, la mala ejecución atrasa los proyectos más o menos en un 100%. Esa es la tabla que yo he usado en varias presentaciones mías, que fue elaborada por ti, Ignacio, dependiendo del sector, ¿no es cierto? Entre 1,5 y 3 o 3,5 veces aumentan los plazos respecto a los plazos legales. Y si eso se arregla, bueno, algún impacto en el corto plazo de proyectos que están parados en sus aprobaciones Sí, claro. debe haber. Ahora, yo creo que muchos proyectos pasan, y acá entramos en política directamente, pasan por tener una coalición amplia de gobierno, el Poder Ejecutivo, y tener el soporte en el Congreso correspondiente. Ya, vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de eso, que está muy Vamos a eso. interesante con Sí. el economista Klaus Schmidt-Hebel. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones y su colega distinguísimo economista Klaus Schmidt-Hebel, que además fue jefe de estudio en el Banco Central, también cumpliste labores similares en el Banco Mundial. ¿Cuántos países te ha tocado conocer, trabajar en tu experiencia profesional? Yo he hecho consultoría y presentaciones en 30 bancos centrales del mundo y he trabajado con más o menos entre 15 y 20 gobiernos, especialmente temas fiscales y de pensiones. Reforma de pensiones activamente, diseñando la reforma y estando en la primera etapa de implementación de la reforma de pensiones, colocando un pilar que no existía, era el sistema de reparto, típicamente en países ex socialistas, poniendo un pilar contributivo con ahorro. cuentas individuales de ahorro, ¿no es cierto?, manejado por empresas privadas. Eso es. Oye, volvamos a la permisología y quiero conectarla con una mirada un poquito más amplia, que es parte del mismo paquete, creo yo. Porque la permisología, claro, tiene el tema de los tiempos, pero tiene otra parte que es la incertidumbre, la discrecionalidad, la judicialización, y todo eso es un impuesto gigantesco a la inversión, y yo creo que es positivo que hoy día se reconozca que ese es un problema. Creo que hay un buen punto de partida para, incluso en base a aquello que ha presentado el gobierno, que es un subconjunto, permisos sectoriales, que probablemente tiene cosas por mejorar como todo proyecto, tiene un valor grande que
te permite poner un ladrillo, primer ladrillo de construir una verdadera política de Estado que le ponga segunda, tercera y cuarta a esto para poder efectivamente destrabarlo. Y yo creo que pasa por el tema del Estado también, y los incentivos que tienen los funcionarios a trancar la pelota o a incentivar que los proyectos pasen, porque al final, lo hemos conversado en este programa, Klaus, uno le gustaría que la función de la persona que intermedia permiso, la función que maximizar sea la maximización de las inversiones sujeta al cumplimiento de los estándares que nos hemos dado. Pero pareciera por un momento que hoy día eso, la función que tiene más bien es cumplir los estándares que nos hemos dado por la vía de no aprobar proyectos. Y que ese es un pésimo equilibrio. El primero es virtuoso, el segundo es desastroso. Entonces, ¿cómo cambiarlo? Yo creo que tiene que ver con reforma del Estado, pero te invito a pensar en una cuestión más amplia y a ver cómo lo ves tú. ¿Cómo empaquetar esto en una mirada más larga país? Una suerte de pacto de desarrollo que diga, tenemos estas oportunidades, tenemos estos problemas, aprovechemos las oportunidades, démonos una hoja de ruta para resolver los problemas y para allá vamos. Y esta es la estación terminal y nos vamos a poner objetivos ambiciosos intermedios. Y el pacto de desarrollo no es simplemente un concepto económico, tiene también una dimensión política porque supone generar ciertos acuerdos básicos con gobiernos, oposiciones que permitan habilitar eso. ¿Cómo ves tú eso, sobre todo en tu experiencia internacional de países que han logrado el desarrollo? Creo que pasa por esa mirada a largo plazo. Acá la experiencia internacional es súper interesante, Ignacio, te agradezco la pregunta, porque no hay una sola receta, porque depende mucho de la cultura y del marco político en el cual se inserta el país para dar un salto en sus políticas. Y la situación inicial también. En los años 80, Nueva Zelanda no crecía nada. Había sido administrado políticamente por gobierno del Partido Laborista, que era muy de izquierda en los años 70, en los años 60, parecido al laborismo inglés. Por Reino Unido era lo mismo, sí, hasta que llega Thatcher. Exactamente. Tenían un estado anquilosadísimo. Inglaterra y Nueva Zelanda era como la copia del Pacífico Sur con influencia maorí y lindas playas, ¿no es cierto?, del frío inglés, pero políticamente muy similar. Y llegó un ministro de Hacienda, un Secretary of the Treasury en Nueva Zelanda, bajo un gobierno también laborista. Y convenció al primer ministro de la coalición de hacer reformas radicales que eran muy similares a las reformas que hizo la Thatcher, que hizo Reagan, que hizo al mismo tiempo virtualmente, y que hizo Büchi en la segunda mitad de los años 80 en Chile, que es revisión a regulación irracional y excesiva, apertura comercial, rebajar aranceles, muy importante, un ajuste fiscal muy importante, generando sostenibilidad fiscal en las finanzas públicas, con algún mix de, no lo recuerdo en detalle, pero de cortar gastos y elevar impuestos, y racionalizar los impuestos también, una gran racionalización de impuestos. Y a partir de eso, una gran reforma del Estado también hicieron. Y una gran reforma del Estado con mucha privatización de empresas, Gracias por mencionarlo. Este es un caso, ¿no es cierto?, de una economía donde se dieron cuenta de que el crecimiento excesivo del Estado con herramientas muy ineficientes que inhibían el desarrollo privado, ¿no es cierto?, condenaba al país al estancamiento pleno. Y a partir de eso, Nueva Zelanda creció, no crece mucho hoy día, pero las siguientes décadas y varias décadas creció mucho, se acercó mucho en ingreso per cápita, todavía está a una distancia de países desarrollados como Estados Unidos. Ese es un caso muy distinto en la transición postsocialista exitosa de economías como la polaca o de países como Polonia. Los tres bálticos hoy día son ejemplos casi para todos nosotros, porque era una economía pobre, eran satélites socialistas de Moscú durante 50 años, en realidad más porque fueron anexados ya previamente, y que adoptaron básicamente política generando círculos muy virtuosos entre la estabilización macroeconómica, monetaria, fiscal, la desregulación, la privatización, pero también con fuerte acento en proveerle oportunidades a todos sus habitantes, seguir una buena educación pública que estaba heredada del socialismo soviético, Sí.
Y educación, por supuesto, es una base central. También un reto gigantesco para un Chile donde la educación pública es cada día peor. Ahí estamos en un Oye, Ahí y está en- quizás la madre de todas las Y en batallas. Estonia, la mega reforma del Estado también, un increíble. Lituania, Estonia Ahora, y Letonia hicieron tremendas Ya, reformas pero del todo Estado. esto es esperanzador porque uno dice, si uno mira largo, con ambición, con decisión y buscando ciertos pisos vacíos, se puede. Un poco la pregunta de Gonzalo, ¿estamos condenados? ¿Se jodió Chile? Yo estoy No contigo. estamos condenados. No estamos condenados. Yo creo que estamos en un valle de crecimiento del 2%, que es nuestro piso, pero tenemos un espacio para arriba. Hay un pero yo upside. les quiero hacer una pregunta a los dos que son destacadísimos economistas y este tema lo han mirado, por eso te preguntaban cuántos países has estado, cuántos has visto, porque la experiencia ayuda, ¿no? La experiencia comparada de supuesto. lo que resulta y lo que no. Yo he sido consultor de ambos conjuntos de países, de Nueva Zelanda en el sur y de Letonia. Ya, y la duda, yo soy ingeniero, solo hice un máster en economía, así que tengo un barniz, y como ingeniero tengo una mentalidad práctica, que es ver un problema y ver cómo resolverlo. Y me pasa lo siguiente, que cuando lo escucho digo, claro, esos países hicieron el mismo tránsito que, como tú bien dices, hizo Chile fundamentalmente en la década de los 80 y después los 90, que lo continuaron los gobiernos de la concertación. Sin duda. Y eso te da un salto, una ganancia de productividad, de crecimiento muy fuerte, pero de ahí yo siento que tiene que haber un segundo piso, digamos, ya la apertura comercial ya no hay mucho más que hacer. Tal vez un TLC con la India, pero no hay Chile mucho es de los más. países más abiertos del mundo. Claro, hay poco espacio. Después uno pensaría en la política fiscal en Chile, bueno, se ha deteriorado, pero sigue siendo un país con sus cuentas fiscales razonablemente ordenadas. No hay más empresas que privatizar, salvo que uno dijera, bueno, Codelco, la minería, el litio, ahí se podría avanzar un poco más. Pero ¿qué se puede hacer en concreto para ponerle ese segundo piso a la casa, que es un poco lo que tú dices, Ignacio, con el Pacto de Desarrollo? Porque yo creo que es cierto, ha habido muchos países que han dado ese primer salto y algunos lo han logrado mantener 30, 40 años. Lo malo de Chile es que lo mantuvimos 15, 20 años y se nos agotó, se nos agotaron los motores, ¿no? Se nos acabó la benzina en el estanque. Entonces, ¿qué experiencia hay de que lo hayan podido prolongar o que le hayan podido poner este segundo piso a un periodo de crecimiento que no se agota a los 10, 15 años? Yo creo que, número uno, tenemos que revertir los grandes errores que cometimos en los últimos 10, 15 años. Y los grandes errores están en temas sociales con gran impacto en el crecimiento de largo plazo, no el corto plazo. Los sectores de educación pública, salud pública están en crisis, yo diría, terminal. La gente se muere a un ritmo de 50.000 personas en las colas de casi 3 millones de chilenos que hacen colas en FONASA y no consiguen tratamiento médico. Educación pública, los chicos aprenden a fabricar bombas Molotov en vez de leer y en vez de conocer leer, las operaciones estudiar, matemáticas. En vez de pensar. entender, pensar y aprender matemáticas, incluso avanzadas entre 0 y cuarto medio, nada de eso. Entonces estamos ahí en una crisis terminal y es una tarea mayúscula. Quizás, y eso pasa por algunos cambios de leyes, algunos cambios regulatorios y sin duda por una reforma bastante radical del estatuto administrativo. Y muchas cosas específicas en el sector de salud y educación que yo no conozco, donde se pueden hacer mejor las cosas para incentivar mejor a quienes manejan la salud pública y quienes el día a día le enseñan a los chicos, los profesores. Entonces, corregir errores que se han ido acumulando y que llevan a una situación terminal. A ciertos sectores. ¿Qué países uno debiese mirar su reforma educativa? No lo sé, pero ciertamente los sistemas educativos... A ver, el mundo casi toda mi charla termina mostrando las trayectorias futuras posibles para Chile en comparación con la histórica y en comparación con los países top 10 del mundo y con China. Los top 10 del mundo son top 10 casi en todo. Sí. Y la lista es simple, son los 5 escandinavos, ninguno excluido, son Nueva Zelanda, Australia, Canadá, tenemos 8, y luego entra, dependiendo del ranking y la variable que tú mires, Gonzalo, entran Países Bajos o Alemania o Estados Unidos. Estados Unidos típicamente no está en muchos rankings, aparte del PIB per cápita, pero en muchos otros sociales de gobernanza, de inclusión, de igualdad de ingresos, no está Estados Unidos. Pero esos 10 siempre están. Esos 10 siempre están. Entonces, esos 10, sin duda, que tienen modelos educativos que son de punta mundial. Ignacio lo ha estudiado mucho más, y creo que también Gonzalo, que yo. El caso de la educación en Finlandia.
la educación en Noruega, Singapur. en Dinamarca, en Singapur. Esos son modelos que tenemos que imitar. Acá lo bueno es que hay una masa crítica importante de que países que lo hacen bien casi en todo, incluyendo la educación. Y la educación tiene esta maravillosa virtud de que si lo haces bien, le apuntas al desarrollo económico duro en materia de crecimiento futuro por formación de capital humano y le apuntas a la justicia social, porque no hay nada más injusto si un país le enseña a sus chicos vulnerables cómo construir bombas Molotov y los motiva para usarlas para tirarse a los carabineros en la calle versus formarlo en capital humano avanzado. Y sobre este punto no nos equivoquemos, este número yo lo he dado varias veces en este programa, lo voy a repetir para tener un orden de magnitud. Prueba SIMPSE, SIMPSE que todos conocemos, Sí. segundo medio. 1 de cada 5 estudiantes en Chile de segundo medio en promedio tienen los que se llaman las competencias adecuadas. Adecuadas, no digo que sean excepcionales, adecuadas. Y en los sectores vulnerables es 1 de cada 25. ¡Qué horror! Eso No es un conocía drama, así. una injusticia y una condena, una ¡Qué horror! cancelación de la autonomía y la libertad de esas personas, su proyecto de vida y también de la economía, como tú dices. Entonces, bueno, Entonces, hay una reforma Hay clave, una ¿no? reforma clarísima. Tú mencionaste algo de que no había tantas empresas públicas y privatizarlas, quizás no, algo de ese O sea, que no quedan tantas... Ese esfuerzo se hizo. Bueno, no, yo creo que no se ha hecho, difiero de ti, Gonzalo. A ver, ¿qué? Hay 27 empresas públicas que están muy directamente en el sistema de empresas públicas, tú como exministro de Sí, Hacienda lo sabes mejor que yo, Econsa, Cotriza. que están ahí, ¿no es cierto? Pero hay otras 4 empresas que son las gigantescas. Sí, Son ENAP, Enami, Codelco. ENAP, Codelco Y Banco Estado. y Banco Estado. Esas son las de verdad, digamos. Sí, la otra la otra que, son... que son las de verdad. la otra Y son los esas satélites. estas empresas públicas, mi propuesta es muy simple. Dejar y que sigan siendo de dominio del Estado en su patrimonio, en su propiedad. Pero privatizar aproximadamente 1/3 de ella a través de alguna combinación virtuosa de regalarle una participación accionaria a sus trabajadores, regalado, condicional a ciertos comportamientos, por supuesto, y ciertos compromisos. Y segundo, privatizar, colocar en bolsa chilena, eventualmente internacional, ¿no es cierto?, el 20% de mi paquete de 33%. 10% trabajadores, 23, 25% al mercado de capitales y el 65 o 60% en manos del Estado, para siempre. Mi apuesta presupuestaria es que como eso va a elevar la productividad por una mejor gobernanza, por la participación privada, porque se exige mucho más al directorio y la administración de lo que se exige siendo públicos hoy día, Sin duda. va a haber ganancia y por tanto va a haber dividendos mayores. Los mayores dividendos sobre el 65% de propiedad va a ser una fuente de ingresos más los ingresos por intereses, si se colocan en el FES, por ejemplo, los recursos de la venta, implica una mayor ingreso total que el 100% de las utilidades actuales. Esa es mi apuesta. Ok. Entonces, esto es negocio, un punto de presupuestario, negocio, un punto de crecimiento, porque obviamente estas empresas van a crecer más. Algunas eventualmente van a cerrar, porque No suman. porque no dan, ¿no es cierto? Y otras se van a mantener públicas porque no hay compradores, porque el valor económico de ellas es cero o incluso puede ser negativo. No sé, hay que estudiar una por una. Yo creo que si se presenta esto al país, a los trabajadores de empresas públicas, y a todos los partidos razonables de este país, hay algunos pocos razonables que están en el gobierno hoy día de Chile, No son tampoco. pero yo Eso creo que tampoco. podría haber una masa crítica importante para pasar una ley correspondiente. Oye, un buen ejemplo de esto, el caso de la compañía Acero del Pacífico, CAP, Sin porque duda. tenía la fundición de Huachipato, un drama terrible la situación, pero estaba la situación de la acería, ¿no?, de la fundición, que estaba perdiéndose 500 millones de dólares al año, estaba generándole un Menos que problema grande al grupo empresarial, que sí era muy exitoso por la minera, por sus proyectos de infraestructura, y tomaron la muy difícil decisión de cerrarla, hacerlo bien, ayudar a los trabajadores a reconvertirse, acompañarlos. Y tuve el Estado, por ejemplo, la fundición de Enami, si no es porque seguía tirando arsénico y seguía contaminando, no la cerraron nunca, porque la captura de los grupos de interés hace que da lo mismo si gana o no gana, lo importante es que exista. Y esa es la dificultad para privatizarlo, es la captura de grupos de interés. Así es. Oye, pero Tengo que ir a una pausa. vamos a y una pausa, lo volvemos. dejamos planteado. Deja la pregunta. Hablemos algo de la economía internacional, la elección Sin en duda. Estados Unidos, los impactos de las políticas económicas del presidente electo.
Klaus ha estudiado harto de esto, así que bueno conocer su mirada, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos con la economía internacional y Klaus Schmidt-Hebel. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal, en Agricultura, Agricultura TV, en todas las plataformas, con Ignacio Briones, Klaus Schmidt-Hebel, que dejó Ignacio la pregunta puesta, y la pregunta es corta, al hueso y directa. ¿Cómo se ve la economía del mundo con Trump 2.0? Claro, hay riesgo involucrado en su política económica, bajo qué condiciones, cómo nos impacta Chile. Y dejo plantear la segunda pregunta, no la respondo ahora, que es los riesgos geopolíticos también creo que son importantes. A ver, yo creo que la elección de Trump sorprendió a todo el mundo, no respecto del resultado, sino que respecto al apoyo popular que tuvo, en el voto popular, y de que logró además arrastrar una mayoría en el Senado y en el Congreso, lo que le da un poder enorme. Pocos presidentes, los regímenes presidenciales tienen la gran desventaja que muchas veces un presidente no tiene mayoría en el Congreso y no puede pasar cambios legales que le gustaría pasar. Eso lo tuvo en cierta medida Biden, el actual presidente americano, y no lo va a tener Trump. Trump ofrece luces y sombra, y acá yo me voy a sincerar con usted y con el público, como yo creía que las sombras, y todavía lo creo, que las sombras de una presidencia de Trump dominaban a las luces, tanto del punto de vista del interés nacional de Estados Unidos como del punto de vista del bienestar y los equilibrios mundiales, y también para Chile. Y yo tenía la esperanza que fuese derrotado y que saliera Harris. Harris yo creo que tenía muchas sombras también, pero frente a la alternativa yo creo que era mejor. Pero bueno, eso ya es historia, es agua que pasó bajo el puente, salió Trump, y por tanto hay que disectar con mucho cuidado los aciertos o los beneficios y los costos que tiene para Estados Unidos, que no son iguales a los que tiene para el mundo, y tampoco son iguales que los tiene para Chile, una administración de Trump que parte el 20 de enero del 2025 y será por 4 años hasta el 20 de enero del año 2029. Y por tanto coincidirá en buena parte, ¿no es cierto?, con el siguiente gobierno que tendremos en Chile. Yo no me voy a referir a las desventajas personales que como ser humano tiene el presidente electo Trump. Son muchas, la lista es larga, pero me voy a referir más bien a la implicancia de políticas económicas y políticas. Número uno, partamos con el peor anuncio económico que él hizo, que es elevar las tarifas pareja, ese fue su anuncio, a 20% aproximadamente respecto de todo el mundo, todas las importaciones, que hoy día tiene una carga entre 3 y 4% en promedio en Estados Unidos, tarifas en términos de valor porcentual sobre el costo
CIF a la entrada de Estados Unidos. Un proteccionismo recargado. Un proteccionismo hiper recargado, elevando a 20%. Y para China en particular ha anunciado tarifas en distintos anuncios en torno a 80%. Para vehículos eléctricos aún más dependiendo del país que provenga. Ese es el anuncio. Pasar de ahí a la realidad es difícil. No creo que lo acompañen necesariamente todos los senadores republicanos y para qué decir los demócratas que van a votar en contra de esto, ¿no es cierto? ¿Esa es una ley de mayoría simple en Estados Unidos? No lo sé, lo desconozco, pero probablemente... En Estados Unidos hay pocas leyes de mayoría simple, en general se requieren con ciertos puros. Pero la paradoja en tu hipótesis es que sea la centroizquierda, los demócratas, los que sean defensores del libre comercio, de la apertura y comercial. la derecha la que sea pro aranceles. Efectivamente. Ahora, ¿esto por qué es malo para Estados Unidos? Número uno, por el pacto de corto plazo sobre la inflación. La inflación se desmadraría, es decir, y Estados Unidos no importa mucho, importa como porcentaje de su gasto total una fracción mucho menor que Chile porque es una economía grandísima. Hay un tema de tamaño ahí. Pero algún impacto, no lo he cuantificado yo, lo han cuantificado otros, pero debe ser varios puntos de inflación adicional por el periodo en el cual se adoptan estos aumentos en las tarifas. También implica para el comercio que hace Estados Unidos, por supuesto, una contracción, posiblemente una cierta desviación, porque con países que tienen libre comercio como con Chile, ¿no es cierto? No está claro, no se tiene claro si que Estados Unidos puede hacerlo. Sí. El actual Tratado de Libre Comercio que tiene con México y Canadá paralelamente lo va a renegociar el 2025, que era la condición de la renegociación que hizo 4 años antes o 5 años antes Trump durante su primer periodo. Y por tanto los términos de esa renegociación van a ser seguramente más proteccionistas para Estados Unidos. Pero es un Tratado de Libre Comercio, en principio. Y con el resto del mundo depende. Con algunos países, con muchos países tienen tratado de libre comercio, con otros no. Entonces puede haber desviación que puede favorecer a un país como Chile en el margen. En el margen, si es que, por ejemplo, trae frutas o trae bienes mineros. Pero ese es el efecto primera vuelta, pero ¿qué pasa con el efecto segunda vuelta? O sea, una guerra comercial donde el mundo entero sea más proteccionista y con tarifas más altas, presión más alta, hay demanda más baja por nuestros productos, ¿no? Evidente. Pero no he pasado todavía el efecto de primera vuelta sobre el producto. Sobre el producto eso, todo cierre de una economía implica sacrificar producto nacional, doméstico, PIB americano, que va a caer por efecto de eso y por tanto menor crecimiento mientras se produce la transición a esta economía más cerrada. Y eventualmente puede haber un efecto dinámico, porque como es una economía más cerrada, menos competitiva, implica menos presión hacia la innovación, menos crecimiento de productividad y puede incluso haber un efecto de largo plazo sobre el crecimiento, que creo que es el segundo orden, debe ser pequeño, pero podría haber algo de eso también. En otras palabras, he is shooting himself into his foot. Se está disparando a sus propios pies, creo yo, con este proteccionismo exagerado o supercargado. Pero hay un pequeño pero en esto. Y el pero es que hay una cierta dimensión y es la aversión de Trump respecto de China y la guerra comercial con China, donde en un mundo futuro, donde China representa un peligro cada vez mayor a la estabilidad política y militar mundial. En particular porque más está asociado en un eje del mal con Rusia, con Irán y Corea con Corea del Norte. Podría haber una cierta, lo planteo como hipótesis, a ver qué opinan ustedes, una cierta racionalidad geopolítica de cerrarse respecto de China, especialmente en aquellos sectores que tienen implicancia de innovación tecnológica, inteligencia artificial, chips, insumos para productos electrónicos de avanzada, para las armas producidas domésticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una cierta racionalidad, pero no sé si eso justifica un arancel del 80% parejo para todas las importaciones respecto de China. Eso es una dimensión de Trump. Una otra dimensión que me parece muy preocupante también es la parte fiscal. Me da la impresión de las promesas de Harris y los demócratas en comparación con las promesas de Trump y los republicanos, que hay mayor irresponsabilidad fiscal
bajo Trump 2 de lo que hubiese habido bajo Harris 1. Bueno, porque Trump propuso bajar el impuesto a las empresas. Propone renovar las reducciones de impuesto a la empresa y a los ingresos de persona en los tramos más altos. Renovarlo porque expira el año 2025 esto, e incluso propone intensificarlo. Y por el lado de reducciones de gasto, no sabemos bien, porque nombró en este nuevo ministerio a Elon Musk de Eficiencia. que implica dos cosas: reforma al Estado, reducir gastos que algunos de estos campeones que fueron nombrados, o Bisbach o Elon Musk, propusieron, no sé si ellos individualmente o alguien cercano al gobierno, propuso reducir hasta entre 1 y 2 billones en español o trillion en inglés de dólares el gasto público americano, que es un porcentaje altísimo, puede ser hasta un 10-20%, ¿no es cierto?, el gasto total americano. Del gasto público total. No veo por dónde eso. Desregulación masiva. Pero por supuesto los individuos que él nombre, que son destacadísimos, uno es el hombre más rico del mundo y el otro es también un muy destacado empresario, también plantea conflicto de interés entre las empresas que son de ellos, ¿no es cierto? Los sectores que regulan y la implicancia de sus exactamente. Entonces, como ¿cómo es la expresión? ¿El gato y los ratones o algo así? ¿O claro, el zorro cuidando a la gallina. Claro. El zorro y la gallina, ¿no es cierto? Esto es como el zorro, Elon Musk el gato a cargo de la carnicería. Eso, exactamente. Entonces yo creo que eso es... Oye, además yo no sabía, porque yo Elon Musk lo tenía en los Tesla, en los vuelos al espacio, hasta en Twitter, digamos. Starlink. Pero eso es un gran proveedor de tecnología al ejército, a las Fuerzas Armadas. Sin duda, sin duda. Ahora, en principio me gusta la idea de tener un ministro de la desregulación. No, eso es interesante. O de la revisión de la regulación y de la reforma del Estado. Me gusta mucho. Idea. Yo admiro mucho lo que Federico Sturzenegger, gran economista argentino, expresidente del Banco Central, graduado de MIT, buen amigo mío, lo que está haciendo como ministro de desregulación bajo Milei. Creo que es un acierto hacerlo. Ahora hay que hacerlo racionalmente. ¿Por qué? Porque siempre hay que equilibrar lo que la regulación en principio busca, que es competencia, que es respetar derechos sociales laborales, que es aprobar proyectos que sean ambientalmente amigables o sustentables. Todo eso es importante de preservarlo, pero hay que, por supuesto, sacarle todas aquellas partes que nosotros sufrimos en Chile hoy día, que es la permisología excesiva. Oye, ¿tiene una mirada a propósito de Sturzenegger sobre cómo está evolucionando la política económica de Milei en Argentina? Si él tiene una o yo tengo una. Si tú tienes algún diagnóstico, ¿ya es posible tener un balance? Balance creo que es muy temprano, porque la dinámica económica y política que enfrenta Milei, como cualquier gobierno que hace reformas radicales, también el neozelandés a medio de los 80 que mencionábamos antes, tiene que equilibrar estas aguas muy difíciles, o navegar este buque gigantesco por aguas muy difíciles y muy tormentosas de la política y la economía. En otras palabras, si la economía todavía está en recesión, la Argentina, no vemos crecimiento positivo y el margen en algunos trimestres, todavía creo que hay una caída bien fuerte. Muy fuerte. 3,5%. ¿Es el número más reciente? ¿La inflación? El promedio, de caída de la de producto. Claro, es una caída grande, ¿no? Exacto. Ahora, también hay una caída fuerte de la inflación. Y la inflación cayó por primera vez, creo que a 3% el último mes, medido en 12 meses. Sí. En 12 meses. Sí, el mejor resultado, esto es un dato mensual, digamos. En Chile el 3% es casi anual, es como en 25 años la inflación, en 20 años, no sé, mucho tiempo. Notable. Y eso está bien, la gente valora mucho la estabilidad de precios porque han pasado por décadas de alta inflación, como tú bien dices, pero también están desesperados si pierden la pega porque la economía se está contrayendo. Entonces, ese difícil equilibrio de cuán rápido se produce la recuperación económica, depende mucho. ¿Hasta cuánto dura la paciencia? Mi amigo López Murphy critica muy duramente al gobierno. Fue muy cercano al gobierno inicialmente, hoy día ya lo es, pero tampoco es opositar. ¿Y lo critica por qué razones? Porque no liberan el tipo de cambio. Y por supuesto, no liberar el tipo de cambio genera devaluaciones
de los distintos tipos de cambio lo está unificando de a poco, pero devaluaciones lentas. Hay atraso cambiario respecto de lo que sería el tipo de cambio bajo condiciones de mercado. El peso sería mucho más devaluado si se liberalizara ahora. O sea, habría más inflación. Pero habría más inflación. Entonces, está ese difícil equilibrio que Chile también lo sufrió mucho cuando pasó de un tipo de cambio administrado con inflación todavía moderadamente alta. Estoy pensando a fin de los 70, luego tuvimos la enorme depresión y crisis fiscal de comienzo de los 80, pero también en la segunda mitad de Büchi, cuando tomó Büchi, la segunda mitad de los 80, también hasta había ese trade-off. ¿Y ves tú un riesgo, al igual que en Chile, que ese tipo de cambio fijo, digamos, en algún momento salte y se rompa y se pegue una devaluación? Porque eso es una arista, digamos, de riesgo financiero no menor y que no parece estar mucho en el debate, ¿no? O sea, al final los precios fijados, el tipo de cambio fijado, si hay desequilibrios macro detrás, en algún momento saltan fuerte y te desarman el edificio, ¿no? Ahora, tengo la esperanza, y creo que lo están monitoreando más o menos bien, de que la tasa de devaluación mensual que ellos administran ya es mayor que la inflación. Okay. Entonces hay devaluación real en el margen en los últimos meses. Okay. Y si eso se acelera, algún momento podrían colocar una banda después de unificarlo. Una banda que se ampliando como lo hizo Chile en los años 90. ¿Ahora tiene que un crawling peg tienen ahora? ¿Una cosa así? Tiene un crawling peg implícito porque no preanuncian o no dan a conocer una cierta regla de evaluación en función de la inflación pasada como teníamos nosotros en Chile un buen tiempo. Pero yo creo, yo tengo cierta esperanza, pero ciertamente está el trade-off. O tenéis inflación más alta o un incentivo fuerte con una evaluación real importante para crecer vía exportaciones. Ese es el conflicto que tiene el manejo cambiario actual argentino. Ahora, si le resulta el ejercicio... Fantástico. Hacer un ejemplo. Oye, nos está pillando el tiempo. Ha sido una conversación bien, muy interesante. Nos quedó un tema fuera, lamentablemente, el tema de la economía de la felicidad, que es como un área de investigación. ¿Ni siquiera un minuto? 30 segundos me dicen, podría ser. A lo mejor lo podemos coger con sus recomendados. Eso puede ser, porque vamos a nuestro recomendado, que es la recomendación que le hacemos siempre a quienes nos ven o nos escuchan, de libros, de series, de temas. A lo mejor el tema puede ser la economía de la felicidad. Yo organicé la conferencia del UDD sobre la felicidad, que fue una conferencia multidisciplinaria, donde hablaron psicólogos, filósofos, administradores de empresas y economistas, que presentaron investigación de punta mundial. Está en streaming bajo exponencial.udd.cl. Pueden bajar las presentaciones. Exponencial.udd.cl. Exponencial.udd.cl y ahí se pueden ver las ponencias, las presentaciones sobre la economía de la felicidad. Sí, fue una gran que la gente puede decir, los economistas preocupados de la felicidad, por supuesto. Con 700 personas presentes y mucha bajada por streaming de las presentaciones correspondientes. ¿Y hay una posibilidad de que seamos felices? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Oye, a veces a nosotros los economistas se nos olvida que la economía es una ciencia social que se preocupa por el bienestar. Y bienestar se parece bastante a felicidad, no es lo mismo, pero hay algo ahí, ¿no? Adam Smith escribió primero sobre el bienestar humano y la filosofía. Teoría de los sentimientos morales, la teoría de los sentimientos morales. Y después morales, cómo alcanzarlo. Y después cómo alcanzarlo a través de la riqueza de las naciones. Oye, solo terminar con una anécdota. Hace algunos años atrás leí una nota del Economist que hablaba sobre esto de la economía de la felicidad y que estudiaba la curva de la felicidad, cómo se comportaba a lo largo de la vida, ¿no? Uno muy feliz cuando niño, cuando joven un poco menos, y es como una 1 y empieza a descender y llega un momento, el momento de mayor infelicidad o de menor felicidad de la vida es la edad exacta que tengo en este momento, 46 años. Y después vuelve a mejorar. Gonzalo, eso es lo bueno. No solamente eso, sino lo confirmamos econométricamente en un estudio econométrico que yo hice para esta conferencia. ¿Y cuál es la edad de menor felicidad o mayor? 45 años. Ignacio, tú ya estás empezando a hacer temas felices. Pasados los 45, estimado público que nos escucha, la felicidad solamente aumenta. Ahora, lamentablemente, eso es el promedio estadístico de la población y cada uno de nosotros es distinto al promedio estadístico. Ya, lo bueno es que pasado eso, todo mejora. Klaus, muchísimas gracias, Ignacio. Nos vemos la próxima semana en la hora liberal. Un placer. Chao, chao.